9:37 hasta las 10 con nuestro invitado del día. Saludamos a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Acabamos de hablar con el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, apoyando también que siga adelante el proyecto de Lleida en la montaña de Tindaya. Van a seguir, pero sin un céntimo más público, decía, y que se haga por medio de concesión administrativa, por medio de una empresa privada. ¿Esto usted lo suscribe o no? Yo diría que sí, pero sin entusiasmo, ¿no? La historia de Tindaya es una historia de un fracaso colectivo. La idea siempre fue una idea brillante, yo creo que atractiva. Y ahora hay dos condiciones que se tienen que dar y será difícil. Primero, un respeto escrupuloso a la norma, a la protección del patrimonio y ni un euro más, ¿no? Veremos si esas condiciones lo hacen posible, pero yo no soy optimista. Y proteger los podomorfos, a ver si se consigue definitivamente. De todas maneras, ¿usted se arrepiente de haber denunciado cuando era presidente? No. A las empresas, por supuesto, para que no. recuperar el dinero, porque el dinero no se puede recuperar, porque el problema fue del gobierno de Canarias, que no hizo bien los deberes. Vamos, no tengo ninguna duda que hicimos primero lo que pensábamos, lo que creíamos que había que hacer. Lo hicimos por unanimidad del gobierno, lo hicimos con el apoyo unánime del Parlamento. Y yo creo que además una opinión pública que reclamaba soluciones. Se había hecho un contrato, no se había recibido un solo papel, no se había movido una piedra, se intentó negociar o servicios o la restitución del dinero, no fue posible, y entonces los servicios jurídicos recomendaban lo que siempre se recomienda en un contrato que consideras que está incumplido: ir a los tribunales por la vía civil y penal, y una década después pues se pierde, lamentablemente. Yo creo que hay dos condiciones que facilitan este tema. Primero, que los tribunales toman decisiones que hay que respetar, pero que uno no tiene por qué compartir, y en segundo lugar, porque el contrato originario era un contrato que era lo suficientemente confuso como para favorecer a los contratados y no al contratante, ¿no? Sí, los intereses privados, si no lo hago, también cobro. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero eso fue lo que heredamos, un expediente terrible. Hicimos lo que había que hacer y yo repetiría esa decisión sin lugar a dudas. Que fue todo un consejo de gobierno y un presidente de gobierno en la época de Manuel Hermoso y del vicepresidente Lorenzo Larte, también estaba en ese gobierno Julio Bonis. Vamos, que de ellos parte la responsabilidad total de perder el dinero. Desde luego, yo no soy quien decide dónde se sitúan las responsabilidades, como usted podrá comprender, pero es evidente que el contrato no facilitó la defensa de los intereses públicos. Al menos eso es lo que concluye el Tribunal Supremo. Cierto es que hay decisiones, insisto, a lo largo del proceso de los tribunales que yo no comparto, que me parece que no son justas, pero los tribunales deciden después de un proceso de discusión entre las partes y se recurre hasta donde se puede, ¿no? De manera que yo creo que se mezcla aquí un contrato, yo creo que bastante leonino, y por otra parte yo diría que unos tribunales que no siempre, creo yo, hacen justicia, ¿no? Bien, cambio de asunto, vamos a uno más de actualidad. Discurso del rey, como siempre, la Nochebuena, el discurso del rey Juan Carlos, que en definitiva, resumiéndolo un poco, apuesta por el diálogo para salvar la unidad de España, que pasa por encima de la corrupción, y espera un mejor comportamiento de los responsables públicos. Pero en términos generales, ¿a usted qué le ha parecido el discurso del rey? Bueno, yo creo que estaba muy meditado, es un discurso prudente. Yo creo que estaban buscando pues reconciliarse con una opinión pública crítica con la Casa Real. Yo creo que hace una buena descripción de las víctimas de la crisis, que son los parados, que son los pensionistas, que son los inmigrantes, que son los emigrantes, la gente que perdió la vivienda. Yo creo que ahí hace una justa descripción. Reconoce que la crisis sigue, por lo tanto desmiente al gobierno de facto. La crisis está afectando a muchos millones de personas en su vida cotidiana y eso lo dice. Hace un canto a la transparencia y a la ética, que ahora debe ser acompañada por los hechos, porque la Casa Real pues ha perdido mucha credibilidad ante la opinión pública. Yo creo que dice una cosa positiva en el sentido del debate del modelo de Estado, de la reforma constitucional, que implícitamente él denomina ahí como la convivencia, mejorar la convivencia y la democracia. No descarta la reforma constitucional, que yo creo que es una de las claves para salir de esta situación,
porque plantea que en el marco de la ley cabe modificar la ley y que hay que hacerlo con pacto y con acuerdo y democráticamente, ¿no? O sea, que tiene elementos positivos. Ahora, el problema que tiene el discurso del rey es que la Casa Real, el rey, ha perdido, yo creo que prestigio, ¿no? Y a partir de ahí las cosas que dice pues son menos creíbles. Depende de su comportamiento, de que estas palabras no se queden solo en palabras para recuperar esa credibilidad perdida, ¿no? ¿Y usted es republicano? Sin duda. Yo creo que la izquierda canaria, española en general, es republicana. El problema es que, desgraciadamente, el dilema ahora no está ahí, porque no toca, pero el día que se discuta, desde luego, nosotros estaremos del bando de republicano. El problema ahora es el gobierno, porque el rey no manda, el rey no decide, el rey no gobierna. El rey es una figura institucional de la Constitución española, pues relevante, significada, representativa, pero aquí quien gobierna son las mayorías parlamentarias. Y al gobierno se le pide una reforma constitucional. ¿En qué línea? La suya. ¿Qué línea? Muy brevemente. Pues la reforma constitucional primero tiene que entrar a valorar el modelo de Estado. Y nosotros ahí creemos que hay que avanzar hacia un modelo más descentralizado y reconociendo la diversidad. Que Canarias se coloque en un vínculo con el resto del Estado de carácter federal, asimétrico, que reconozca nuestras singularidades fiscales, económicas, territoriales, culturales, y esto seguro lo reclamarán otros pueblos del Estado, y por lo tanto creemos que hay que abrir un debate en ese terreno. ¿Y esto ya no lo tenemos en la actual? ¿Qué va? Este es un modelo territorial claramente insuficiente que sirvió para la transición política, pero que 35 años después es evidente que hay que adaptarlo a los tiempos. Hay elementos como la separación clara del Estado y las religiones, eso también fue una solución de compromiso. Este no es un Estado laico que debiera serlo, lo dice hasta el Papa, ¿no? De manera que hay contenidos en relación a la monarquía, al Senado, al modelo de Estado, al hacer del Estado español un Estado puramente laico, hay muchos contenidos que valdría la pena discutir y decidir, ¿no? Reforma estatutaria canaria. Insiste el gobierno, en este caso de Coalición Canaria y Partido Socialista, en presentar esa reforma estatutaria unido a una reforma electoral, que era lo que históricamente pedían los socialistas, que están en pacto con Coalición Canaria. ¿Espera usted mucho de esto o no? ¿O cree que el PP la pare totalmente? Pero además lo saben, Coalición y el PSOE hicieron que separara este mismo texto en las Cortes hace 7 años. Por razones distintas y nunca bien aclaradas, pero el texto que ahora se ha enviado al Parlamento es prácticamente el mismo que el que se envió en su momento a las Cortes Generales y naufragó. Y entonces había una condición que ahora no se da, había una mayoría política en las Cortes Generales a favor de los cambios estatutarios. Y Coalición Canaria y el Partido Socialista la hicieron naufragar. Ahora vuelven a ponerla sobre la mesa y nosotros apoyaremos el proceso de tramitación. Presentaremos las mejoras pertinentes. Pero ellos saben que va a fracasar porque la mayoría política en las Cortes Generales la tiene el PP y ha dicho lo que piensa. Y es que no va a tramitar ese estatuto. Por lo tanto, lo hacen a sabiendas de que no va a salir, para cubrir el expediente y a lo mejor para parar una reforma electoral que sí que está en el Parlamento de Canarias y que puede ser aprobada aquí, que sería la reforma electoral que nosotros hemos planteado de manera parcial para nuestro sistema electoral. Espero que además de cubrir el expediente legítimo, e insisto, apoyaremos la tramitación del nuevo estatuto, y procuraremos enriquecerlo, pero espero que ese sea solo el objetivo y no venga acompañado con la idea de parar una reforma electoral que creemos necesaria. Sí, ustedes han pedido que bajar los topes y ya los partidos en el gobierno han dicho que no lo van a apoyar. Bueno, pues esta es la misma medicina que les aplicará el Partido Popular, ¿no? O que nos aplicará el Partido Popular. Lo que pasa en esta vida es que hay que ser coherente. Es decir, seguramente no tomen en consideración el proyecto de ley de bajar los topes. Por cierto, idéntico al que presentó el Partido Socialista en el 2009 en el Parlamento de Canarias. Estas son las incoherencias. Pues si hacen eso, será la misma medicina que nos aplicará Rajoy cuando llevemos el Estatuto a Madrid. No saldremos de la crisis económica, por lo menos en 2014. Eso lo dicen muchos, el gobierno español no lo dice, el gobierno canario también ve síntomas de cierta recuperación. Y usted, que está en la oposición en el Parlamento Canario con su partido, con Nueva Canarias, ¿qué dice? Bueno, que una cosa es los elementos macroeconómicos de la crisis que pueden empezar a modularse, a moderarse, es decir, habrá crecimiento de la economía, saldremos de la recesión y creceremos al 0,5, 0,7, habrá algo más de disponibilidad de crédito que no accesibilidad al crédito,
las exportaciones se van a mantener en positivo, pero eso y la economía real va un trecho. Es decir, la gente que perdió el empleo, la gente que perdió la empresa, la gente que se quedó con deuda, eso van a tener muy difícil zafarse de esta crisis en bastantes años. La gente que perdió la vivienda y ahora vive en casa de sus padres o no se sabe dónde, eso siguen en crisis y van a continuar. Es falso que la crisis esté acabando. Está acabando para algunos, está acabando en las macrocifras. La crisis sigue muy presente. Hay que hablar con las ONG, hay que escuchar a Cáritas cada día. Es decir, la pobreza, la pérdida de estatus de una parte importante de la ciudadanía está ahí, y eso va a ser desgraciadamente duradero si no hay un cambio radical de las políticas económicas y en el mientras tanto si no hay ayudas públicas para que la gente viva con dignidad. Por lo tanto, nosotros decimos que de acuerdo en que algunos elementos de la macroeconomía van a mejorar, pero totalmente en contra en simplificar las cosas y decir que acabó la crisis, porque esta es una de las cosas que el rey razonablemente dejó claro en ese discurso. La crisis sigue y afecta a la mayoría. Pero si un territorio que está mal es el territorio canario, y gente de Canarias fundamentalmente, que es lo que más preocupa. Estamos a la cabeza en pobreza y en el incremento de esa pobreza dura. Decía Cáritas efectivamente que esta semana es su responsable en la provincia de Las Palmas, que no se ve luz al final del túnel. Las respuestas del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria Partido Socialista, ¿qué le parecen a usted? Las ayudas de emergencia en el plan de pobreza, en el plan de empleo social. Pues primero, la política presupuestaria, la política económica es la misma que hace Rajoy. Está inspirada en la reforma del artículo 135 de la Constitución que se hizo en el verano del 2011 entre Zapatero y Rajoy. Esa reforma constitucional hace que primero esté el déficit, el pago de la deuda y luego los derechos sanitarios, educativos o la propia seguridad llamada nacional, ¿no? De manera que la política económica, la política presupuestaria es la misma, la de Madrid y la de aquí, con algún matiz. Con respecto a la atención a los excluidos, a la gente que lo ha perdido todo o casi todo, en Canarias vamos a la cola. Servicios sociales, y han puesto en marcha un plan o una estrategia contra la pobreza a remolque de la presión de la opinión pública, a remolque de los medios de comunicación y de la propia oposición política. Nueva Canaria ha sido insistente en este tema. Han hecho un plan para salir del paso, tan para salir del paso que el presupuesto del 2014 se les olvidó presupuestar, nominar el plan de empleo social, que es la estrella de esa raquítica actuación frente a la pobreza. Ya tenían previsto que fueran las partidas innominadas, dijo aquí la consejera. Yo creo que mienten, ¿no? Radicalmente mienten. Se olvidaron, porque está en una consejería distinta a la de servicios sociales. ¿Cómo? Es que ahora tienen un problema, ahora tienen que esperar que llegue el 1 de enero y hacer modificaciones presupuestarias, y después de aprobar esas modificaciones presupuestarias, empezar a negociar con los ayuntamientos. Esto no se los hubiera olvidado si hubiera continuidad en el plan. El plan era segundo semestre, el año 13, 14 y 15. ¿Qué sentido tiene hacer modificaciones para el año 13? Tenía sentido porque empezó a mitad de año, pero el año 14 y 15 hay que presupuestarlo. ¿Por qué presupuestaron a los otros apartados? Porque de esos no se olvidaron del plan de empleo social. Tiene remedio, se lo advertimos nosotros, presentamos una enmienda. Oiga, señores de gobierno, modifiquen el presupuesto, garanticen esas cantidades, negocien con el ayuntamiento del Cabildo y empiecen a contratar el 1 de enero. A ver a cuántos contratan el 1 de enero. La prueba del algodón es esa. Si hay contratos el 1 de enero, es que lo tenían previsto. Si no, lo improvisan. Y ya veremos. Sí, me critica usted el área de servicios sociales de la comunidad autónoma, también el área de empleo, también el área de sanidad, porque ahí tiene más de 260 personas que padecen cáncer y que están en lista de espera porque en Gran Canaria no ha habido previsión histórica para colocar aceleradores lineales, que son los aparatos necesarios para el tratamiento de esta terrible enfermedad que inquieta a los que la padecen y a su entorno. A mí me gustaría que usted dijera algo sobre este asunto, porque el gobierno dice que sí, que en 2015 habrá nuevos, un par de ellos, y mientras que se va a concertar, que sepamos todavía no está cerrado el papeleo para concertar con uno privado en la isla de Gran Canaria. A todo esto, ¿usted qué dice? ¿Qué ha faltado aquí? ¿Qué ha faltado aquí en el plan de aceleradores lineales por toda Canarias? Porque en Tenerife tienen 7 y van a sumar uno más. Bueno, pues lo que ha habido aquí es algo que desgraciadamente pasa con demasiada frecuencia en la política canaria, y es que se atienden más a un territorio que a otro, o se olvida más a un territorio que a otro. Y además en un asunto muy sensible. Aquí ha habido falta de previsión, falta de capacidad para gestionar un asunto sensible como es la atención a los enfermos de cáncer. Tenemos 3 aceleradores en el Hospital Negrín, uno de ellos ya muy anticuado, y se precisan entre 6 y 7, porque es lo que dicen los cánones, digamos, para el nivel de pacientes que tenemos en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y se han dejado ir, en los tiempos llevan 5 años.
hablando de esto. Y ha ya sido... que para la población de Lanzarote y Fuerteventura podían poner uno en cada isla, ¿eh? Ya no, pero es difícil, nuevo. no. Ojo que los servicios de alta especialización tienen que concentrarse primero para generar masas críticas que garanticen la calidad. Los servicios de radioterapia, en todo caso, tendría sentido otro en el Hospital Insular Materno Infantil. Pero los servicios de alta especialización tienen que ser de referencia aquí y en todos los lugares del mundo. No se puede poner una máquina en cada sitio, porque las máquinas no funcionan solas, son costosas y Lo necesitan... terrible es que se haya tardado tanto. Claro, el problema es que se ha tardado tanto. Pero fíjate usted, el follón del verano, de este verano del año 13 que acaba, hizo posible que el gobierno se pusiera las pilas. Lo que pone en evidencia es que cuando los pacientes, desgraciadamente, cuando los profesionales, desgraciadamente, y nosotros, la oposición política, hemos vuelto a denunciar con crudeza ese tema, se han puesto las pilas y ahora están en marcha el cuarto búnker y el quinto. No antes de 1 año y medio, y si no al tiempo. La consejera ha comprometido unas fechas que yo creo que no va a cumplir. Y si las cumple, mejor. Pero esto es una falta de previsión, una falta de diligencia, y el daño puede ser irreparable porque estamos hablando de palabras mayores. ¿Usted espera que Paulino Rivero cese a esta consejera de Sanidad o a la responsable del área de Servicios Sociales? Bueno, yo creo que el presidente tiene autoridad ahí para tomar esa decisión. Mi impresión es que si la toma no es para mejorar la gestión cara a la opinión pública, porque eso tenía que haberlo hecho ya. Si toma esas decisiones para arreglar internamente la correlación de fuerza para que le nominen, ¿no? Mi impresión es que esos cambios, si se producen, se producirán en base a asuntos internos y no en base a mejorar la gestión de servicios sensibles como es la sanidad o los servicios sociales. Dígame, Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, una cosa. ¿Qué espera usted de la cita entre Mariano Rajoy y Paulino Rivero para después de Reyes? Bueno, yo espero pues una cita de normalidad institucional. Es elemental que el presidente del Gobierno de España se vea con el presidente del Gobierno de Canarias. Yo no creo que vaya a tener un efecto práctico, porque los problemas prácticos serían una ley de presupuestos que nos trate bien, un sistema de financiación que trate con justicia a Canarias, un REF resuelto, y yo creo que nada de eso se va a dar a corto plazo. O que separar las prospecciones petrolíferas tampoco va a ocurrir, de manera que va a ser una cita institucional necesaria. Nosotros defendemos que esas cosas sean normales, pero no creo que vaya a tener grandes resultados, ¿no? O al menos grandes resultados prácticos. Resultados prácticos serían que eso se convirtiera en más dinero para carretera, para la sanidad, o que supusiera un cambio en relación a la gestión del REF que nos permita generar empleo. Yo creo que para eso no va a servir, pero si se inicia un nuevo camino de entendimiento y de respeto entre las instituciones, es lo elemental, es lo normal. Lo indecente, lo inaceptable es la bronca que hemos vivido hasta ahora. Sus compañeros aliados de la Organización de Nueva Canarias en Firgas han hecho una moción de censura con el Partido Popular. Los de Coalición Canaria lo ven como justificación para no hablar con Nueva Canarias de futuros pactos políticos. Sin embargo, en el pasado lo buscaban. Sin embargo, también muchos antes los rechazaban. Vamos, que es un baile un poco de la yenca, pero en definitiva, ¿cómo justifica esos acuerdos con el PP y que algunos apuntan a que tiene ciertos entendimientos hasta de futuro? Mire, en el 2011 Coalición Canaria le dio la presidencia del Cabildo al Partido Popular en Gran Canaria. Por cierto, en un cuarto de hora fueron corriendo a firmar y ahí tenemos la foto sonrientes y abrazados. Por cierto, le dio la alcaldía de Telde al Partido Popular siendo nosotros la primera fuerza política. Le dio la alcaldía de Firga al Partido Popular siendo nosotros la primera fuerza política. Le dio la alcaldía de Moya al Partido Popular, era el Partido Popular la primera fuerza política sin mayoría absoluta. De manera que si lo que determinan los pactos del 2015 son las alianzas locales, seguro que tenemos un pacto PP con coalición. Moya, Firga, Telde y el Cabildo. Y en un pueblo como Firga, nuestro socio local, Confir, por cierto, con autonomía total para tomar esta decisión, no la toma la dirección de Nueva Canarias, pero la apoyamos, se pelean, los echan y se conforma una nueva mayoría que encabeza quien ganó las elecciones en ese municipio. Esto no es sino normalidad en un ámbito... ¿Ustedes no quieren llegar a ningún acuerdo preelectoral con Coalición Canaria? Nosotros no cerramos nunca ninguna posibilidad si el futuro está en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Nosotros lo que no vamos a hacer es juntarnos para repartirnos el poder. Eso nos sirve. Nosotros estamos dispuestos a juntarnos con los sindicatos, con otras fuerzas políticas de progreso, si es para contribuir a cambiar las cifras de paro, para garantizar que la sanidad y la educación sean derechos reales, para tener un sistema de financiación justo, para que la pobreza sea una prioridad. Para eso estamos dispuestos a juntar nuestras fuerzas, para repartirnos el poder no. Y lo demás son asuntos internos. Miren, los mismos que decían
que Rivero y yo teníamos un acuerdo cerrado entre Nueva Canaria y Coalición Canaria, un mes después dice que el acuerdo con el PP. Las dos cosas son mitos, falsas. No hay ningún acuerdo con Coalición Canaria, ningún acuerdo con el PP, solo hay un proyecto nacionalista de izquierda en construcción, avanzando en todos los territorios, que pretende ser un referente para la ciudadanía de Canarias en el 2015 y demostrar que hay otra manera de interpretar y hacer la política. Y si después de las elecciones lo llama usted, José Manuel Soria, para llegar a acuerdos con el PP en Canarias, ¿usted qué diría? Pues de entrada que no, dependerá de las circunstancias y de lo que los ciudadanos digan. Nosotros tenemos un programa que es un programa nacionalista y de izquierda, y por lo tanto, si el programa es lo que junta a las fuerzas políticas, esto será lo que lo determine, pero lo más probable es que si no estamos solos en las instituciones porque tengamos mayoría, vayamos a ser mayorías de progreso, mayorías alternativas, y por lo tanto, con lo del PP es bastante improbable, ¿no? ¿Quiere usted hacer doblete otra vez en el Cabildo y en el Parlamento? No lo decido yo, pero yo no quiero, no lo he querido nunca. En las ocasiones anteriores fue un requerimiento de la organización porque se ¿Y espera que ahora no lo haya? Yo espero que no lo haya y vamos a intentar hacer, porque tenemos tiempo para ello, listas. Lo que determina los resultados electorales es el trabajo político, el trabajo colectivo. Las cosas que hemos hecho durante estos años se están notando. ¿Están animados porque las encuestas le dan bien? No, estamos animados porque el trabajo que hacemos da sus frutos. Yo ahora me voy a Tenerife a tener varias reuniones mientras otros andan por ahí de fiestas, ¿no? De manera que el trabajo es lo que da fruto. Nosotros tenemos ideas, propuestas y proyectos. Hay gente ilusionada que nos llama, que quiere participar, y estamos estructurando organizaciones en todos los territorios del archipiélago. Esto es lo que da sus frutos, no las encuestas ni la propaganda, ¿no? ¿Qué le parece la gestión de Soria al frente de Industria en el Ministerio con esta subida prevista de la luz y con los vaivenes que ha habido esta última semana? Un fracaso total, un patinazo sin precedente que le puede costar su carrera política. Esto es un desastre, la política energética en España, y Soria ha sido un claro exponente de ese desastre. Al final los platos rotos los pagan los de siempre, los ciudadanos, y en este caso esa inmensa mayoría de la ciudadanía que lo está pasando mal. La luz es un elemento básico y cuesta muchísimo dinero y costará más gracias a los fallos del gobierno del Partido Popular, ¿no? Y si el gobierno de España, que ya ha dicho con la mayoría en el Congreso que no quiere ayudar a los más desfavorecidos para pagarle la luz lo que no la puedan pagar, ¿usted cree que el gobierno de Canarias debiera hacerse cargo de ello? Por supuesto, por supuesto. El gobierno de Canarias no ha sido sensible con la pobreza. Ha hecho un plan del 3 al 4, deprisa y corriendo, que están incumpliendo, claramente insuficiente. Esta comunidad tiene recursos suficientes para atender con dignidad a la gente que lo pasa mal. Y nosotros reclamamos una política frente a la pobreza, digamos, con más recursos, con más compromiso. Y ese puede ser uno de los asuntos a resolver. La gente no puede quedarse sin luz por no tener dinero, porque es una indecencia, una indignidad y inaceptable socialmente. Nos quedan 10 segundos, pero vamos, que usted también está en contra de la reforma de la ley del aborto. Sin duda, está inspirada en el nacionalcatolicismo, ¿no? La influencia de la jerarquía más derechosa de la Iglesia Católica. Inaceptable que se imponga la moral de unos pocos a la mayoría, y es una vuelta de tuerca inaceptable hacia la extrema derecha, ¿no? Gracias por venir por aquí esta mañana. Buenos días, un placer. Rodríguez. Las 10.